La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hay por ahora 4 muertos y 19 personas desaparecidas en Valencia, a la espera todavía de nuevos datos. Hace unos minutos ha empezado a amanecer sobre la ciudad después del incendio en el barrio de Campanar, que ayer empezó a tragarse literalmente 2 bloques de un mismo edificio de 14 y de 10 plantas cada uno. José Luis Astre, buenos días. Buenos días, Barceló. O sea, estás todavía delante de este edificio con las primeras luces del día, amanecido. ¿Cuál es la situación ahora mismo allí? Mira, veo una fachada de 14 plantas de la que queda solo la pared negra del humo y del fuego. Ahora no hay ni llama, ni fuego, tampoco humo. Veo una pared, esa pared y nada más, y los huecos de las ventanas y las puertas, pero por lo que se ve desde aquí no debe de haber quedado nada dentro, solo la estructura. Y uno es verdad que viene hacia aquí haciéndose la idea de lo que va a haber, porque todos vimos ayer esa imagen sobrecogedora, la llama, la rapidez, pero eso no tiene nada que ver, Ángels, con estar aquí ahora y verlo y darse cuenta de lo que tuvo que ser esto, de que estamos diciendo 138 viviendas, pero eso quiere decir 138 salones y sus cocinas y las habitaciones, y que todo eso ya no está, que todo eso prendió en apenas media hora y ahora no hay nada, solo esa pared. En las calles, quitando los servicios de emergencia, están vacías, da la sensación de que están empezando a desmontar ya el hospital de campaña, de lo que tuvo que ser, te decía. Mira cómo describía anoche Patricia, hablaba con Aymar a las 10 de la noche en hora 25, y este era su relato desde dentro, ella era vecina de ese bloque. No, pero si es que es que tengo los mensajes de hay 48 hasta 6:30, lo que me ha dado tiempo a bajar. Hay 48, me ha llamado una mamá del colegio de enfrente y me ha dicho, ¿estáis bien? Digo, ya estamos en la calle. Hay 48, hay 3 minutos. Yo estaba desesperada viendo a mi casa quemada y le he mandado un mensaje, por favor, baja por mí. Y me han recogido y me he subido ahí arriba de Bertolín a esa finca. O sea, del 48 hay 3 minutos, mi casa estaba ardiendo desde la planta cuarta a la 10ª. O sea, en un cuarto de hora se les fumó la casa y todo lo que tenía en ella. Los vecinos de esta zona, es una zona nueva de viviendas que no son muy viejas, comparten con los demás, con todos los vecinos de la ciudad esta mañana, la pregunta de cómo es posible, cómo pudo ser tanto y tan rápido, cómo de un edificio de esta envergadura, de este tamaño, queda esta mañana apenas solo ese esqueleto que vemos, ese esqueleto, esa pared, y nada más. La línea con Sastre es una de las líneas que vamos a mantener abiertas a lo largo de esta mañana. Vuelvo contigo enseguida, Sastre, hasta ahora. Hasta luego. Decía que esta es una de las líneas que vamos a mantener abiertas. La otra es con nuestro compañero de Radio Valencia, con Juan Magraner. Juan, buenos días. Buen día, buenos días. Juan, porque tú estás pendiente de esa reunión que estaba previsto que empezara a las 7:30 de los servicios de emergencia y las autoridades de Valencia, la alcaldesa, para actualizar los datos, para que ofrezcan a los medios de comunicación la última hora. ¿Qué sabemos en este momento? Pues poco. Sabemos que la reunión ha comenzado con algo de retraso, con caras muy largas, con explicaciones y reunión previa a las puertas de ese puesto de mando avanzado mientras iban llegando todas las autoridades. Sabemos también, nos dicen, que hasta que no se pueda acceder al interior del edificio no es probable que se produzcan muchas novedades. Ahora mismo vemos a uno de los drones todavía sobrevolándolo, ya no humea, pero sí que es cierto, la imagen que decía Sastre es absolutamente impresionante. Y la verdad, añadir solamente una cosa, si toda Valencia está de luto, porque hoy es el primero de los 3 días de luto oficial, este barrio lo está muchísimo más. El barrio está totalmente noqueado. Es una zona muy poblada de Valencia y ahora mismo está literalmente... No existe, no hay ningún tipo de movimiento, ningún tipo de trajín, y todo lo que queda son los bomberos y los trabajos ahora mismo a la espera, ya te digo, de que esa reunión en el puesto de mando avanzado pueda arrojar algo más de luz sobre este incendio. Pues con Juan volveremos también en cuanto tengamos esos datos, esa luz que puede arrojar esa reunión que se tiene que celebrar o que tiene que empezar en breve en la zona, al lado justo donde está ese edificio absolutamente calcinado. Desde el primer momento llamaron la atención esas imágenes que nos decía Sastre del bloque en llamas por la virulencia del fuego. Llamas que se extendían muy deprisa y con mucha violencia. Escuchábamos a la vecina que anoche en hora 25 nos contaba que fue cuestión de minutos. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. A lo largo de la mañana vamos a intentar contestar a algunas preguntas que todos nos hacemos y escuchar a las autoridades y expertos para entender un poco mejor lo que hemos visto. Así que lo que vamos a hacer en primer lugar es intentar reconstruir cómo se produjo ese incendio paso a paso. Incendio que comenzó a las 5:30 de la tarde. Ana Talens, buen día. Buen día, Andrés.
Ana, cuéntanos, porque los vecinos no tuvieron prácticamente ningún margen de reacción. Sí, todavía no se saben las causas que provocaron este incendio que comenzó en un 5º piso. Se trata de un edificio de 2 bloques con 138 viviendas y bajos comerciales que está situado en la esquina de General Avilés con la calle Maestro Rodrigo en el barrio de Campanar. En él residían unas 400 personas. Rápidamente se pudo desalojar a muchos vecinos, pero también hubo que rescatar, por ejemplo, a 2 personas, una pareja joven que se había quedado en el balcón durante 2 horas. Escuchamos a los vecinos. Y lo sorprendente era lo rápido que corría el fuego por la fachada, pero corría como una mecha. Un balcón afectado y el de arriba, el fuego había corrido 6 más por la fachada, o sea, era una llama que trepaba por la fachada. Es que es horroroso porque es que es toda la finca, desde aquí es toda la finca. Y de repente ha empezado a arder enseguida la estructura. Se ha pasado al edificio de al lado porque claro, con el viento que hay hoy, hay cada vez más explosiones por dentro que se escuchan. Los que se marcharon apenas pudieron coger lo imprescindible y rápidamente se habilitaba un local comercial en el barrio para recoger todo lo posible para paliar, si es posible, tanto dolor. Lo explicaba esta vecina. Pues hemos recogido en casa algo de comida que hemos llevado ahí a la comida y ahora he venido aquí a dejar una ropa y mantas para la gente que le haga falta. Los vecinos desalojados han pasado la noche en casas de familiares y amigos. Otros, los que los solicitaron, fueron realojados en varios hoteles de la ciudad que han cedido las habitaciones. Hay 4 personas muertas, 19 desaparecidas, 14 heridas, 12 de ellas están hospitalizadas. Hay muchas cuestiones, muchos interrogantes, muchas preguntas abiertas, Ana. Algunas no se pueden responder inmediatamente, pero sobre la mesa está ya una fundamental, que es el material con que estaba revestido este edificio, que era del año 2009, de antes de ayer, en términos, vamos a decir, de construcciones. Cada vez más expertos apuntan a esa mezcla de poliuretano en la fachada que permitía pasar el aire. Es una combinación material muy inflamable y oxígeno que ha podido ser clave, Ana, para lo que hemos visto. Sí, el viento fuerte ayudó a Ángels a la rápida extensión de las llamas, pero Esther Puchades, que es vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y que peritó el edificio incendiado, confirmaba en la SER que la parte de la virulencia con la que se ha propagado el incendio y la rapidez en el avance de las llamas tiene que ver con ese material que recubre la fachada. Bajo el aluminio hay poliuretano que una vez se calienta y no está bien sellado puede resultar muy inflamable. Es un material muy bueno en construcción si está bien protegido y está completamente cerrado y aislado, porque no permita la entrada de ningún punto caliente ni llama, pero en contacto con llama se convierte en una perilla, prende fácilmente y aparte gotea, de forma que tanto el calor tiende a elevar y a ascender la llama y el producto que gotea prende hacia abajo. Por eso se ha extendido tan rápido hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados también. No es el único edificio en la zona con esas características y de esa época con ese material en la fachada. El problema es que para retirarlo hace falta cambiarla toda y eso es un proceso largo y costoso. Luis Sendres, el decano del Colegio de Arquitectos, que pasaba también por los micrófonos de la SER para señalar que la construcción de ese edificio se paró por la crisis del ladrillo. Estalló la burbuja, ese edificio se había comprado antes con unos precios enormes y luego se lo quebraron estas empresas que te estoy contando, pues ya no existían a los pocos años y fueron los bancos los que se tuvieron que quedar a cambio de las deudas, la Sareb y todo aquello que recordáis mucho. Pues este es uno de los edificios que no acabó de venderse, luego fueron gente que fue comprándolo como inversión, mucho más económico que cuando se estaba a la venta. Todavía no se puede acceder al interior, se espera poder hacerlo a lo largo del día como pronto. Línea abierta también pues con Radio Valencia. Ana, vuelvo contigo en cuanto haya novedad. Vale. Esta es la noticia que se lleva hoy toda la atención durante toda la mañana. Vamos a seguir muy atentos a ese incendio, las consecuencias de ese incendio en Valencia, que de momento, recordemos, a la espera de que se actualicen las cifras y los datos, deja 4 muertos y 19 desaparecidos. Hay todavía más cosas que contar. Pero primero vamos con el tiempo, que hoy ya sí hace caer los termómetros y trae lluvias porque entra una nueva borrasca, Jordi. Así es, mentalidad de invierno, eso quiere decir que las borrascas pues van acompañadas de algunas posibles complicaciones para nuestro día a día. Primero de todo, dejar claro que
Viene frío, ha venido ya, pero en un invierno normal, no como este, hoy sería un día un poco frío, tampoco un frío exagerado, con el matiz del viento que va a acentuar esta sensación. Pero insistimos, nada de temperaturas muy bajas, no hay que buscar tampoco esa ropa que nos abriga más en los inviernos más duros. Y las temperaturas se mantendrán bajas todo el día, el viento soplando con fuerza en la mayor parte del país, también el fin de semana, y con nubes y ratos de sol, chubascos. La lluvia más continuada la esperamos en Galicia y el Cantábrico, con un duro temporal marítimo, y la nieve aparecerá en prácticamente todas las cotas de todos los sistemas montañosos de la península. Pendientes de la situación en Valencia y pendientes también ahora mismo de un corte de carretera que está generando ya muchos problemas para el tráfico. Los trabajadores de Acerinox han cortado la A7 a la altura de Los Barrios, en el campo de Gibraltar. Ahí está Rubén García. Rubén, cuéntanos qué está pasando. ¿Qué tal? Buenos días. Pues ahora mismo hay una intervención de los GRS, del Grupo de la Guardia Civil, que incluso está lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes ayer. Desde hace una hora está totalmente colapsada y retenida la A7 a su altura en el municipio de Los Barrios. Son más de 1.500 los trabajadores de Acerinox que hoy están en su 19º día de huelga, y ahora mismo, las cargas policiales que se están produciendo con el lanzamiento de gases lacrimógenos en una situación de mucha tensión en ese 19º día de huelga en Acerinox. Pues quedamos pendientes también de la situación en ese punto de la A7, a la altura de Los Barrios, en el campo de Gibraltar. Protesta de los trabajadores de Acerinox y enfrentamiento ahora mismo con la policía. Más cosas, no de última hora. De anoche supimos que el juez que investiga el caso Koldo García, el supuesto cobro de comisiones por traer mascarillas, levantaba el secreto de sumario. Todavía no lo tienen las partes, así que apenas hay información sobre lo que contiene, pero es importante porque puede marcar mucho las próximas horas y las decisiones. El asunto es que el Gobierno espera precisamente a conocer el contenido del sumario para decidir qué hacer con el exministro y ahora diputado José Luis Ábalos, cuyo asesor personal, Koldo García, supuestamente dirigía esa trama. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Guille, fuentes en el PSOE admitían ya ayer que les preocupa la cercanía del caso a Ábalos, y a los socios de gobierno, Guille, cada vez apretan más. Sí, en el PSOE son conscientes de que esa presión irá aumentando según se vayan conociendo los detalles del caso, pero creen que en este momento no hay nada que apunte directamente al exsecretario de Organización Socialista, así que en lo que se esfuerzan en Ferraz es en acotar la dimensión del escándalo en el asesor. Todos los mensajes que emitieron ayer desde la Moncloa y desde el partido iban en esa dirección: mostrar contundencia si se demuestra su culpabilidad. Cualquier comportamiento que pueda haber sido corrupto, pueda haber sido irregular, le muestro mi rechazo más absoluto. Y nosotros no destruimos pruebas a martillazos. Que investigue la justicia, y si tiene que caer el peso de la ley sobre quien haya sido culpable, que caiga. En privado hay fuentes socialistas que reconocen que es difícil separar la figura de Koldo García de la del exministro. Hay quien en el gobierno admite que Ábalos tenía responsabilidad al menos de vigilar. La presión en ese sentido crece también entre los socios de gobierno. Es grave cualquier forma de corrupción, pero más doloroso es que alguien se lucre cuando nuestro país estaba asolado por una pandemia y la gente estaba muriendo. Por tanto, gravísimo. Que como Sumar o Esquerra, Ángels no descartan apoyar todas las iniciativas que se promuevan para aclarar lo sucedido. Para el Partido Popular esta es la tormenta perfecta, porque la línea de hechos ha llevado de su victoria en Galicia y descalabro del PSOE a un presunto escándalo de corrupción por contratos de más de 50 millones de euros en lo peor de la pandemia. Por eso el PP, Guille, aprovecha para apuntar ya al propio Sánchez, o en el estilo del partido en Madrid, insultarle directamente. Sí, el PP es que también redobla esa presión sobre el PSOE y sobre el gobierno. De hecho, acabamos de conocer que la secretaria general Cuca Gamarra ha convocado esta mañana de urgencia una reunión de coordinación y seguimiento del caso Ábalos en Génova. La primera decisión que se va a abordar, dicen fuentes del partido, es la personación en la causa judicial, algo que van a estudiar a lo largo del día de hoy. Dicen los de Feijóo que se aplicará en este asunto un criterio igual de estricto al que el PSOE, el propio Ábalos, recuerdan, aplicó en la moción de censura contra el PP en 2018. Ayer el presidente del partido ya pedía más explicaciones. En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa. Queremos saber qué opinan los ministros de Sanidad. Y la propia Ayuso aprovechaba para defender que el caso de Koldo García no es comparable al de su hermano. Tenemos que soportar cómo una maquinaria gubernamental pretende difamar a mi gobierno, mi familia y a mí. Y a todos ellos les digo una cosa: la fruta me gusta muchísimo. Volvía a utilizar la propia Ayuso esa expresión que fue la que utilizó cuando insultó al presidente del gobierno. Guille, gracias.
Hasta luego. También anoche supimos que en el Ministerio de Transporte no entendían nada de cómo un asesor para los asuntos personales del ministro se reunía con empresarios y los citaba en la propia sede del Ministerio. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Le alertaron en varias ocasiones, de hecho lo hicieron cargos relevantes del Ministerio de Transportes que avisaron en persona al propio José Luis Ábalos de la conducta más que dudosa de su asistente. No entendían por qué un simple asesor se codeaba a menudo con empresarios a los que se atrevía incluso a llevar a las sedes del Ministerio de Transportes. De hecho, generaba situaciones violentas porque imponía reuniones sin estar agendadas. Un detalle llamativo porque Koldo García no formaba parte del gabinete ministerial. Aún así, Koldo García en el ministerio se movía, nos dicen, como el rey del mambo, así lo definen estas fuentes, y prueba de ello, nos dicen, es que siempre decía que actuaba en nombre del ministro Ábalos. Cuando estos cargos alertaron al exministro de todo esto, la respuesta siempre fue la misma. Ábalos extrañaba de la conducta de su asistente, pero después el exministro no le frenaba y al final, nos dicen, todo seguía igual. La cadena SER se ha puesto en contacto con José Luis Ábalos para conocer su versión, pero se ha limitado a decir que esas cosas siempre se las reprendió a Koldo, igual que haría con cualquier otro. Y en el mapa para entender el mundo, mañana se cumplen 2 años desde que Vladimir Putin ordenó invadir Ucrania en una operación que se pretendía relámpago. Hoy, a 2 años de aquello, hay 11.000 civiles muertos según la ONU y el conflicto está lejos de terminar con el ejército ruso en el momento más delicado en meses. A las 8:30 estaremos en directo en Ucrania para conmemorar, para recordar este aniversario. Y como todos los viernes hasta ahora, es el momento de la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. Es difícil pensar en un comportamiento que provoque más náusea que buscar un lucro ilegal e incluso simplemente excesivo en una situación como la pandemia. 4 años después del horror que vivimos, han empezado a emerger realidades económicas de aquel tiempo tan dramático y tan urgente que obligó a suspender las limitaciones habituales de la contratación. El caso Koldo, el ex asesor del exministro y actual diputado socialista José Ábalos, exige del PSOE una acción decidida, transparente y hasta el fondo para delimitar y asumir responsabilidades, llegue a donde llegue y caiga quien caiga, si se confirma lo que de momento es una investigación y ampara, por tanto, la presunción de inocencia. En la vida en general y en la política en particular, lo que marca la diferencia no es lo que nos pasa, sino cómo lo enfrentamos. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Gonzalo Velasco, Cristina Monge y José María Lasalle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.